como decíamos al principio de esta reunión online, hoy vamos a hablar acerca de la satisfacción. ¿Quién no quiere estar satisfecho? ¿Quién no se quiere sentir satisfecho? Yo quiero que todas las personas tienen ese deseo, tienen ese anhelo y por ahí no saben cómo encontrar la satisfacción o en qué encontrar la satisfacción. Ahora, existe un concepto de satisfacción, de lo que es la satisfacción para el mundo, y existe un concepto de lo que es la satisfacción para el cristiano. ¿Cuál es la diferencia entre el concepto de satisfacción para el mundo o para el cristiano? El adquirir algo, el llegar a una meta, el que un deseo se haga realidad o el simple entretenimiento produce una satisfacción, pero es una satisfacción en primer lugar superficial y después es una satisfacción momentánea, que en cuanto se acabó, que en cuanto se terminó y llegó a su fin ese momento, en cuanto adquiriste lo que necesitabas o llegaste a la meta que te habías propuesto, esa satisfacción es por ese instante, ese momento es superficial, pero después no existe más. Y hace falta, o muchos necesitan, encontrar un nuevo motivo para sentirse satisfechos, ir detrás de otra meta o adquirir otra posesión material para volver a sentir esa satisfacción de la cual estamos hablando. Ahora, existe, y si bien también a nosotros nos puede pasar, porque obviamente nos produce satisfacción el hecho de poder llegar a una meta, de poder adquirir algo, de poder comprarnos algo, o de pasar un lindo momento con la familia y con los amigos. También a nosotros nos produce satisfacción. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Para el mundo es la única satisfacción que quizás conocen. En cambio, para nosotros, los hijos de Dios, sabemos que aparte de esa satisfacción que es superficial y momentánea, hay otra satisfacción que es profunda y es permanente y es la que Dios desea que tengamos y podamos experimentar todos los días de nuestras vidas. Entonces no nos podemos confundir en lo que es la satisfacción para nosotros los cristianos, porque hay valores en el mundo, hay valores en la sociedad, que la sociedad defiende, en los cuales la sociedad cree y que la sociedad constantemente está buscando y anhelando. Pero los valores nuestros, los valores espirituales, los valores de la palabra de Dios, los valores cristianos son totalmente diferentes. Y esos son los valores que tenemos que mantener y tenemos que tener presentes. Cuando hablo de confusión, cuando hablo de equivocarnos, es cuando un cristiano, en vez de tener presente los valores que acabo de mencionar, los espirituales, los de Dios, y los que nos enseña la palabra del Señor, va detrás de los valores del mundo. Tiene solamente presente o le da la prioridad a los valores a los cuales el mundo le da importancia. Y en esos valores, también en esa diferencia de valores, entra el concepto de la satisfacción. Ahora, ¿cuál es nuestra satisfacción? ¿Qué es lo que nos va a satisfacer a nosotros, a vos, a mí, hijos e hijas de Dios, cristianos? Mira lo que dice Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y cuando habla de la comida y habla de la bebida, yo lo puedo relacionar perfectamente con los sentidos. Lo que oigo, lo que veo, lo que siento cuando uno se siente contento, cuando uno no se siente contento, o con lo que tengo. Es una satisfacción que en definitiva se basa en los sentidos. Qué lindo lo que veo, qué lindo lo que escucho, lo que siento o lo que tengo. En cambio, la satisfacción para los cristianos es una satisfacción espiritual. Es una satisfacción que no pasa por lo de afuera, no pasa por el exterior, es una satisfacción que tiene que ver con nuestro interior y por eso hace mención y dice: el reino de Dios no es comida, no es bebida, no tiene nada que ver con la satisfacción de los sentidos, de la vista, del oído, de los sentidos en cuanto a las emociones o los sentimientos o en cuanto a las posesiones, sino que tiene que ver con nuestro interior y es espiritual. Justicia,
gozo y paz. ¿Dónde? En el Espíritu. No depende de las circunstancias esa satisfacción. Depende de nuestro corazón. Depende de cómo estamos aquí adentro. ¿En qué más se basa esta satisfacción, que es la satisfacción de todo cristiano? El Salmo 48 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Oh, el hacer tu voluntad, decía el salmista, me ha agradado, me hizo bien, me puso contento, me dio, ¿qué cosa? Satisfacción. Porque la satisfacción del cristiano está en hacer. ¿Y en qué hacer? En hacer la voluntad de Dios. Y cuando vos y yo hacemos lo que Dios quiere, cuando vos y yo hacemos lo que Dios nos manda hacer, cumplimos y obedecemos su palabra, su voluntad, y esa voluntad se hace realidad en nuestras vidas, sentimos una satisfacción que, como te dije hace un momento, no tiene nada que ver con lo de afuera, no depende de las circunstancias, sino que es algo que experimentamos en nuestro interior, en nuestro corazón. El saber, y ahora lo vamos a ver, el saber que estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Por eso la Biblia dice, y lo estuvimos mencionando el fin de semana pasado, hablando de Jesús, que es el ejemplo para nosotros. Dice allí en Hebreos 12, Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Y decime si no parece una contradicción, porque habla de gozo, pero también habla de sufrimiento. Por el gozo puesto, donde delante de él, ¿qué hizo? Sufrió la cruz. La experiencia que Jesús tuvo en esa cruz, obviamente no iba a producir satisfacción, porque no leemos en ninguna parte que Jesús dijera: qué lindo, voy a ir a la cruz, qué contento que me pone, qué satisfacción el hecho de estar allí sufriendo y soportando en ese madero. Pero ¿dónde estaba la satisfacción? La experiencia no era fuente de satisfacción. Lo que iba a padecer obviamente no iba a producir satisfacción. Pero ¿dónde estaba esa satisfacción? ¿Y dónde está esa satisfacción para cada uno de nosotros? Estaba en el saber. Y ese saber no tiene que ver con el futuro. Ese saber no tiene que ver con lo que uno puede alcanzar o tener. Ese saber se refiere al presente. Yo sé que hoy, y eso es lo que estaba haciendo Jesús, yo sé que hoy estoy haciendo lo que Dios quiere. Yo sé que hoy estoy haciendo su voluntad. Yo sé que hoy lo estoy obedeciendo y estoy haciendo las cosas bien. Y en esa obediencia que produce satisfacción, eso implica a veces, como Jesús, soportar la afrenta, soportar la burla, soportar la ofensa, no vengarse, perdonar. Porque allí mismo, estando crucificado, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, para el mundo, para los ojos del mundo, quizás lo mirarían a Jesús, y si tenemos que pensar en satisfacción, ¿dónde estaba la satisfacción en todo eso? ¿Dónde estaba la satisfacción en esa escena, en ese padecer, en ese soportar, en ese sufrimiento? ¿Dónde estaba? En soportar la ofensa. ¿Dónde estaba la satisfacción? En saber que Él estaba haciendo lo que Dios quería que haga. Y hoy mismo te puedes sentir satisfecho. No hace falta esperar algún hecho fortuito, algún hecho futuro, algo que pase más adelante o algo que puedas alcanzar o tener como una posesión material. No hace falta ir a algún lugar, experimentar en los sentidos, en la emoción, en los sentimientos, en lo que puedo ver, en lo que puedo escuchar para sentirnos satisfechos. Es hoy mismo que te podés levantar y podés vivir tu día conforme a la voluntad de Dios y poder decirte a vos mismo, poder pensar allí en tu mente: qué bueno, estoy haciendo lo que Dios quiere que haga, estoy viviendo como Dios quiere que viva, estoy cumpliendo la palabra del Señor en mi vida. ¿Y eso qué me produce? Me produce satisfacción. Satisfacción. Cosas que el mundo no valora quizás.
esta óptica de la cual te estoy hablando hoy, este punto de vista que estamos enseñando en esta noche, no tiene nada que ver con lo que quizás el mundo promueve o enseña. Porque el mundo te habla de sentir, te habla de tener, te habla de llegar, te habla de alcanzar, te habla de hacer tal o cual cosa para poder sentir esa satisfacción. Cuando hoy esa satisfacción no está lejos. Cuando hoy para vos y para mí esa satisfacción, el sentirnos satisfechos, no es inalcanzable, no depende, como te vengo enseñando en esta predicación, no depende de las circunstancias, no depende de lo que podamos tener, depende de saber. Hoy podés saber y decir, gracias Señor, porque sé que estoy haciendo lo que vos querés que haga. Y eso me produce satisfacción porque estoy haciendo las cosas bien. Y volviendo al ejemplo de Jesús, soportar la afrenta, la burla, la ofensa, pero sabiendo que era lo que Dios quería que haga y que producía satisfacción. Y me hace acordar al Salmo 15:4 que dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Lo vuelvo a leer, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Y está hablando de aquel que está delante de quizás un tribunal, delante de la justicia, y aunque tenga que jurar y ese juramento sea en daño suyo, en perjuicio suyo, no por eso va a cambiar. Y me hace acordar, me viene a la mente mi experiencia personal cuando conocí a Dios, cuando Dios me cambió la vida. Yo tenía varias causas judiciales, porque acuérdense, muchas veces lo conté, que antes de que Dios me cambie la vida, estaba en los vicios, en las drogas, en parte de la delincuencia, y entonces, por supuesto, tenía causas judiciales, como era de esperarse. Y me acuerdo muy bien que una de esas causas había comenzado, y llegó un momento, claro, yo en la declaración, cuando yo declaro la primera vez ante el juez, allí en el juzgado, mi declaración era toda una fábula, todo un cuento, toda una mentira tremenda. En ese interín del proceso judicial conozco a Dios, Dios me cambia la vida. Y meses después me vuelven a citar al juzgado para darme la sentencia final. Y me encuentro cara a cara con el juez y el juez me vuelve a interrogar y lo que le digo yo es, todo lo que le declaré hace meses atrás es todo mentira, señor juez. Es todo mentira. Esta es la verdad. Yo hice esto, hice aquello, hice lo de más allá. Ahora, cualquiera que me hubiese escuchado en ese momento hubiese dicho, no, ¿cómo vas a decir eso? No te conviene. Me hubiese dicho, no te conviene declarar eso, no te conviene decir que todo lo que dijiste antes era mentira. ¿Pero qué estaba haciendo? Lo que dice el Salmo, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Y te digo algo, lo que sentí y experimenté en ese momento cuando salí, él estaba diciendo al juez, fui yo, soy culpable, haga lo que tenga que hacer, pero Dios me cambió la vida, porque me acuerdo que le di testimonio. Y cuando salí de ese juzgado, ¿sabes lo que sentí? Satisfacción del haber podido decir la verdad, del haber podido hacer lo que Dios quería que haga. Satisfacción. Quizás para el mundo, no. Los que me conocían se agarraban la cabeza. No, ¿cómo le dijiste eso? Ahora vas a saber lo que va a pasar. Pero qué bueno para nosotros obedecer a Dios. Porque como te estoy diciendo, produce satisfacción. Y no solamente produce satisfacción, sino que después Dios te respalda. Porque Dios me respaldó. Y en la última instancia del juicio me declararon, me dieron una condena que se llama en suspenso. Quiere decir que seguí en libertad hasta que se terminó el proceso y después terminé absuelto. O sea que Dios me respaldó y Dios me defendió. ¿Por qué? Por hacer lo que Él quería que haga. Qué lindo, qué lindo. ¿Por qué? Y tengo una frase para vos en esta noche. La satisfacción del cristiano no se basa en la conveniencia personal. La satisfacción del cristiano se basa en hacer la voluntad de Dios.
no se basa en la conveniencia personal. Nuestra satisfacción se basa en hacer la voluntad de Dios. Eso es el hacer. Estamos satisfechos en hacer su voluntad. Ahora, había un filósofo francés que decía que el corazón del ser humano es como un rompecabezas. Vieron que los rompecabezas a veces puede faltar una pieza, tenemos allí un espacio vacío y necesitamos completar el rompecabezas y tratamos de colocar una pieza y a veces no es la pieza indicada y probamos así, probamos otra pieza, probamos de una forma, probamos de la otra y como que no encajara. Y este filósofo francés decía que el corazón del ser humano es así, que le falta una pieza y la única pieza que encaja para poder completar el rompecabezas, que es nuestro corazón, es Dios. Es Dios. Y qué hermosa figura, porque eso nos habla de la insatisfacción o de la satisfacción. Y la gente busca reemplazar esa pieza que es irreemplazable para poder sentirse, ¿qué cosa? Completos y satisfechos. No de una manera momentánea, no de una manera pasajera, sino de una manera permanente. Y es lo que la gente no consigue. Va constantemente probando una pieza, probando la otra, y muchos se pasan probando toda la vida sin llegar a completar el rompecabezas de su corazón. O a veces sin saber que la única pieza que va allí es la persona de Jesús. Me acuerdo del ejemplo de Zaqueo, ustedes conocen la historia. Zaqueo, dice la Biblia, era un cobrador de impuestos en la época de Jesús, allí en Jerusalén, en Israel, y era rico. Rico significa que no tenía falta de ningún bien, tenía posesiones materiales, tenía mucho dinero, no le faltaba nada. Estaba económicamente satisfecho, los bolsillos llenos, su casa llena de bienes. Sin embargo, dice la Biblia que cuando oyó hablar de Jesús, Zaqueo, que era bajito de estatura, porque siempre donde estaba Jesús había una multitud, se subió a un árbol para poder ver al Señor. Y eso te habla de que si bien él tenía muchas posesiones y mucho dinero, sentía una necesidad en su corazón, una necesidad interior. Afuera no le faltaba nada, pero adentro le faltaba todo. Y por eso se subió a un árbol, quedando expuesto ahí quizás al papelón, a la murmuración de la gente, al chusmerío. Mirá dónde está Zaqueo, el jefe de los cobradores de impuestos, porque tenía un puesto, tenía una función importante. Y estaba ahí subiendo un árbol con tal de ver a Jesús, poniendo en riesgo su reputación, exponiéndose a la burla de las personas, pero nada le importó, porque él sabía que a pesar de que tenía muchas cosas, no estaba, ¿qué cosa? Satisfecho. Necesitaba a Dios, necesitaba a Jesús. Por eso es interesante el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 1 al 3, que dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Santiago describe en el pasaje que acabamos de leer lo que le pasa al que equivoca, erra en lo que es el concepto de la satisfacción y busca esa satisfacción de una manera equivocada. Está hablando en definitiva de aquel que se llena de afán, se llena de ansiedad, se llena de desesperación, ¿no? Y no puede estar satisfecho con lo que tiene, no lo disfruta, porque siempre está pensando en lo que le falta, siempre está pensando en lo que no tiene. Y adentro de sí está allí con ese pensamiento, cuando tenga aquello, cuando tenga lo otro, ahí me voy a sentir satisfecho. Y cuando llega, cuando lo alcanza, se da cuenta que no basta, que no lo termina de satisfacer. ¿Por qué? El primer punto de este sermón fue la satisfacción de hacer lo que Dios quiere que hagamos, de saber, de tener la conciencia tranquila, de poder acostarte por la noche en tu cama y poder decir, gracias, Señor, estoy satisfecho
porque hago lo que Dios quiere que haga. Ante cada situación, ante cada quizás tentación a veces que se presenta, como la que me sucedió cuando yo apenas llegué a la iglesia y Dios me cambió la vida. Ante esas confrontaciones que constantemente nos ponen a prueba la fe, las convicciones, ya sea en el trabajo, ya sea en la familia, en el lugar en donde te mueves diariamente. Y después sabés, hoy no tenés que esperar, hoy sabés y tenés la tranquilidad y la satisfacción que estás haciendo y estás actuando como Dios quiere que actúes. Qué hermoso, qué poderoso. ¿Y acá de qué está hablando? Ya no es del hacer, es del tener. Cuando estamos satisfechos con lo que tenemos y lo que tenemos y nos produce satisfacción, nada tiene que ver con lo de afuera. Pues acordate cómo empezamos esta predicación. Lo de afuera te puede producir una satisfacción momentánea, superficial. Pero cuando hablamos del tener, estamos hablando de lo que hay adentro de tu corazón, de lo que hay adentro de mi corazón, que es la presencia de Dios, que es el Espíritu Santo, que es el amor de Jesús, que es la paz de Dios. Y eso nos tiene que producir satisfacción. Siempre enseñamos a no conformarnos. Siempre enseñamos a no conformarnos. Pero no conformarse no es igual a no valorar y a no estar satisfechos. No nos tenemos que conformar, pero a la vez tenemos que disfrutar de lo que tenemos y de lo que Dios nos dio. Ahora, no solamente adentro, sino también afuera. Tu casa, tu familia, si estás casado, tu esposa, tu esposo, si tenés hijos, tus hijos. Lo que Dios te da cada día cuando te levantás a la mañana. Y lo tenés, no te falta, lo tenés allí. Debemos disfrutar de lo que Dios nos da. Y algunos pensarán, bueno, pero pastor, ¿cómo es esto de no me conformo, pero a la vez disfrutar? No me conformo, pero a la vez sentirte satisfecho. Pero si yo no estoy conforme, ¿cómo voy a sentir satisfecho? Muy fácil. Porque el no conformarse tiene que ver con el futuro. El no conformarse tiene que ver con el mañana. Queremos más, anhelamos más en todas las áreas de la vida. Pero valorar y disfrutar tiene que ver con el presente. Podemos estar o podemos no conformarnos porque siempre queremos crecer, siempre queremos recibir todo lo que Dios tiene para nosotros y esas bendiciones nunca se acaban, nunca se terminan, siempre hay más. Pero a la vez podemos hoy, acá, ahora, disfrutar y valorar lo que tenemos. Y darle gracias a Dios por lo que ya nos dio. Porque si no valoramos lo que tenemos hoy y no disfrutamos lo que tenemos hoy, ¿cómo vamos a valorar y disfrutar lo que Dios nos va a dar mañana? Dios te puede dar más mañana cuando aprendemos a valorar y a disfrutar lo que tenemos hoy. David, el rey David, lo vemos perfectamente. Devuélveme el gozo de tu salvación, decía David. Porque en un momento que pecó, que se equivocó, que erró, ¿qué fue lo que perdió? El gozo. Y ahí se dio cuenta, y ahí empezó a valorar lo que tenía. Cuando lo perdió, se dio cuenta de lo importante que era. No lo de afuera, sino lo de adentro. Y dijo, devuélveme el gozo de tu salvación. Lo que pidió, lo que oró, cuando se estaba arrepintiendo y le estaba pidiendo perdón a Dios por sus pecados. ¿Qué fue lo que quiso? Señor, devolveme la única fuente de satisfacción que perdura y permanece y que no tiene nada que ver con las circunstancias. Devolveme el gozo de tu salvación. Pablo decía, regocíjense en el Señor. 2 veces les dijo, regocíjense en el Señor. Otra vez les digo, regocíjense en el Señor, le decía Pablo allí a los filipenses. ¿Por qué? Porque el que no está satisfecho con Dios, no está satisfecho con nada. Pero cuando podés disfrutar de la vida espiritual, también vas a poder disfrutar de todo lo demás. Hacer. Estoy satisfecho con lo que hago hoy, porque hago lo que Dios quiere. Tener.
Estoy satisfecho porque tengo todo aquí adentro. Lo tengo a Jesús, lo tengo a Dios, lo tengo al Espíritu Santo. Y también estoy satisfecho y disfruto y valoro lo que tengo a mi alrededor. Mi familia, mis hijos, mi trabajo, lo que Dios me dio hoy. No me conformo porque sé que mañana va a haber más. Pero mientras tanto, gracias Señor por lo que me diste hasta hoy. Y la satisfacción, por último. Jesús estaba predicándole allí a una mujer samaritana un día al mediodía. Sus discípulos habían ido a comprar comida a una aldea cercana al lugar en donde Jesús estaba con esta mujer, predicándole a la mujer samaritana. Y cuando volvieron con la comida los discípulos, Jesús no quiso comer. Y él les dice allí en San Juan 4:34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Y sabes qué es eso? Es la satisfacción de servir a Dios. La satisfacción de servir a Dios. Juan el Bautista en San Juan 3:29 dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo, así pues mi gozo está cumplido. En ese momento el ministerio de Juan el Bautista estaba menguando. Había aparecido Jesús y la gente empezaba a ir detrás de Jesús. La gente empezaba a seguir a Jesús. Y muchos de los que seguían a Juan el Bautista dijeron, ahí está Jesús, vamos con Jesús. Y lo dejaban a él y se iban con el Señor. Pero lo que para el mundo, lo que para la gente, lo que para otras personas podría haber sido motivo de celos, de envidias, de competencia, de enojo. Mirá, ahora vino este y se van todos con él y a mí me dejan solo. Para Juan el Bautista era motivo de satisfacción. El amigo del esposo se goza con el esposo. Mi gozo está cumplido. ¿Cuál era el gozo que Juan el Bautista podía decir que estaba cumplido? Que había servido a Dios. Que había estado cumpliendo con el propósito de Dios. Que había servido al Señor. No en su beneficio, no en su propio provecho, sino en beneficio del reino de Dios. San Juan, la tercera carta, de Juan, capítulo 1, versículo 4, dice, no tengo yo mayor gozo, satisfacción que el oír que mis hijos andan en la verdad. No tengo mayor gozo, decía Juan, ya anciano. Y ya sabía que era, en dónde estaba la satisfacción. Nadie podía venir a explicarle cómo encontrar satisfacción. Él ya lo sabía después de tantos años de servir a Dios, de haber hecho la voluntad de Dios, de haber cumplido con su llamado, con su vocación. Y por eso dice, mi gozo es ver a mis hijos. Y cuando habla de mis hijos, está hablando de los hijos espirituales. Ver que mis hijos andan en la verdad. Esa era su satisfacción. No lo personal, sino el propósito de Dios para su vida. No lo que tenía que ver con su persona, sino con el llamado de Dios. ¿Por qué? Porque desde el momento en que somos cristianos, desde el momento en que vos y yo somos cristianos, tenemos un ADN. Y en ese ADN hay una vocación, y es una vocación de servicio. Está ahí. No la podemos negar, no podemos elegirla. Está incorporado en nuestro corazón, en nuestra identidad como hijos e hijas de Dios. Está incorporado en nuestro ADN. Y en ese ADN dice, serví a Dios. En ese ADN está la vocación de seguir el llamado del Señor, de buscar el reino de Dios y su justicia, y de hacer lo que Dios quiere que hagamos, de predicar el Evangelio, de ser instrumentos en las manos del Señor, de ser siervos y siervas de Jesús. Y cuando alguien no cumple con ese llamado y con esa vocación, ¿qué es lo que experimenta? Insatisfacción. Y quizás cerradamente vamos a buscar la satisfacción, porque todo el mundo, acordate del principio, quiere sentirse satisfecho. Y quizás empiece a buscar esa satisfacción en el lugar equivocado, de la manera equivocada, de la forma equivocada, cuando esa satisfacción, para vos, para mí, para todos los que somos cristianos, está en servir a Dios.
después de haber hecho lo que Dios quiere que hagamos, después de haber cumplido con el llamado, como le sucedió a Juan el Bautista, poder decir, me siento satisfecho porque hoy serví a Dios. Qué lindo, ahí está la satisfacción. Hermano, hermana, joven, no nos dejemos engañar por lo que el mundo nos dice. No nos dejemos engañar por aquello que la sociedad proclama. Tenemos que tener bien en claro, porque yo quiero sentirme satisfecho. Yo quiero decir, qué bueno, me siento satisfecho. Pero tenemos que saber dónde está esa satisfacción. Y está en saber que estás haciendo lo que Dios quiere que hagas. En valorar lo que tenemos, sin dejar de buscar, sin dejar de soñar, sin dejar de anhelar el futuro, el mañana, las metas y los sueños que Dios mismo puso en muchos de nuestros corazones. Pero mientras tanto estamos valorando lo que tenemos hoy, aquí adentro, en nuestros corazones, que es a Jesús, que es su presencia, que es su palabra, pero también lo de cada día, aún los pequeños detalles. Volvé, y te lo digo de corazón, mujer, hombre, papá, mamá, esposo, esposa, hijo, joven, volvé a disfrutar los pequeños detalles, las pequeñas cosas de la vida, que son las que Dios te dio, ahí, en tu casa, con tu familia, esos pequeños pasatiempos, disfrutá, porque te lo dio Dios. Te va a dar mucho más adelante, pero hoy disfrutá y valorá lo que tenés y la satisfacción de servir a Dios. Cuando termine esta reunión, gracias a Dios, por lo menos en lo personal y seguramente mi esposa también, vamos a poder sentirnos satisfechos de que hablamos lo que teníamos que hablar, que hablamos lo que Dios nos dijo que teníamos que decir y que pudimos servir a Dios a través de este mensaje, de cada oración, de estar con ustedes, de poder ser instrumentos y canales en las manos del Señor. Aleluya. Y que vos también sientas, experimentes la misma satisfacción que podemos sentir nosotros a partir de esta misma noche, mañana domingo y toda la semana que viene. Vamos a disfrutar, vamos a gozarnos. Como dijo Pablo, regocíjense en el Señor. Otra vez digo, regocíjense en el Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar, Marcela. Qué hermoso. Qué bueno. Podemos a veces perder el rumbo, pero qué bueno este tema para hoy, la Santa Cena, que vamos a estar compartiendo en la mesa. La Biblia habla de la mesa del Señor, que nos habla de la intimidad. Y es hoy, es el presente, y nos tiene que producir satisfacción. Amén. Nos tiene que llenar el alma, nos tiene que producir gozo, nos tiene que realmente dar contentamiento de haber sido llamados por Dios, de haber conocido a Dios. Dice en Eclesiastés que es don de Dios que el hombre disfrute de su comida, de su trabajo, o sea, de las grandes pequeñas cosas. El poder disfrutar se pierde cuando no está Dios. Es como lo que decías de este filósofo que decía esa pieza que necesitamos, porque es como que ponemos la mira en cosas que no valen y lo importante se nos escurre. Y que no disfrutas nada. Claro. En cambio, el que está satisfecho con Dios, después puede disfrutar lo otro. Llega un momento que aquel que tiene todo a su alcance por el poder, por, no sé, lograr metas altas humanas, cree que va, ¿no?, a poder disfrutar más, y son los que menos pueden disfrutar, porque es como que pierden la mira, la capacidad. Lo verdadero no tiene valor humano. Todo eso está, ¿no? Y otro día vamos a hablar en el libro de Eclesiastés, impresionante, mucha sabiduría, que habla de la vida y que habla de esto justamente. Y habla de que Salomón pudo tener tantas cosas y descubrir eso, que vanidad de vanidades era todo, ¿no es cierto? Y decía, cuanto más sabiduría, peor, dice, menos, porque justamente es como pensar las cosas y deja de disfrutar las cosas más importantes. Tenemos a Dios, disfrutémoslo, démosle gracias, alabémoslo
y deja todo afán, toda ansiedad de lado. Yo sé, y algunos están pensando, pero quiero esto, quiero aquello. Dios te lo va a dar, tranquilo. Pero hasta que Dios lo haga o Dios te lo dé, si no disfrutas de lo que tenés hoy, Sí. ¿cómo lo vas a disfrutar cuando lo tengas mañana? Si no nos prepara primero para poder disfrutarlo, lo vamos a arruinar. Exactamente. Vamos a trasladar la insatisfacción, porque la insatisfacción de hoy se traslada al mañana. No va a cambiar con los bienes materiales, no va a cambiar con las posesiones o lo que suceda a tu alrededor o las circunstancias allí, sino que hoy tenemos que estar satisfechos para mañana. Cuando Dios nos dé más, sigamos satisfechos, porque nuestra satisfacción se basa en Dios. En Él. Y Se basa en el Señor. por eso, como Pablo decía, ¿no?, que sabía tener contentamiento en cualquiera sea su situación. La situación no era la que condicionaba su disfrute, su contentamiento, sino era tener a Dios. Tener a Jesús. Qué lindo. Y hoy para la Santa Cena es un momento especial, pero antes vamos a orar que Dios te dé esa satisfacción, que es diferente a la del mundo, es la que el mundo busca pero no encuentra, pero vos y yo sí encontramos. Señor, te damos gracias. Te amamos, te amamos, te amamos. Y que hoy los corazones puedan sentirse llenos. Amén. Con gratitud, con alabanza, para que podamos valorar. Y Dios te llama, eso es lo que siento en mi corazón, Dios te llama en esta noche a valorar, a mirar a tus hijos, mirar a tu familia, mirar lo que tenés y decirle gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque vos siempre me das, siempre estás. Gracias, Señor, porque nada me falta. Gracias, Señor, porque estás conmigo todos los días. Me levanto y estás, me acuesto y seguís estando. Gracias porque no estoy solo. Gracias por la familia. Gracias por el trabajo. Gracias por el pan de cada día. Gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu presencia, por tu paz. Gracias por tu salvación. Gracias por tu perdón. Gracias porque me llamaste, me elegiste. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por cada bendición que nos das. Las cosas más importantes vienen de tu mano, Señor, y cubrimos y bendecimos a cada persona hoy que se está sumando a esta gran familia de la iglesia y que pueda tomar las decisiones correctas, que pueda, Señor, tener la bendición de poner su vida en orden, en paz, y poder disfrutar las pequeñas cosas, que pueda estar satisfecho, satisfecha con tu amor, con tu presencia, y aquellas cosas que necesita alcanzar también pueda recibirlas, estén preparados para que sean disfrutadas en tu presencia, en tus tiempos, en tu bendición y en tu voluntad, porque vos sabes cada cosa y decidís sobre nuestras vidas para cuidarnos y para darnos lo mejor. Por eso te entregamos todo a vos, Señor, y confiamos, esperamos y dependemos solamente de ti, Señor, de ti. En la obediencia hay satisfacción. Santo, sí, en la Señor. fidelidad hay satisfacción. La entrega. En la entrega hay Sí, satisfacción. Señor, aleluya. En servirlo a Él hay satisfacción. En amarlo con todo tu ser, con todas tus fuerzas, hay satisfacción. Queremos cada día más entregarnos a ti, porque lo bueno, lo verdadero viene de ti, Señor. Y cuando te buscamos y nos acercamos, nos rendimos, nos entregamos, muere lo que nos sirve. Y entonces todo cambia. Quiero que con tus palabras allá en tu casa le digas gracias, Señor. Gracias, y te pido perdón si en algún momento dejé de valorar lo que me diste, dejé de estar satisfecho, pero hoy te puedo dar gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor.